Buenos días, doctores. Muchas gracias por asistir hoy a la presentación del caso. Hoy vamos a hablar de la paciente Juana de la Cruz. Esta es una mujer, tiene 40 años, no tiene hijos, vive sola, es economista y tiene 2 hermanos y pues su madre. Yo acompañé a Juana desde que ella empezó su proceso de diagnóstico. Sin embargo, en la ocasión de hoy les voy a hablar de las últimas 5 sesiones que tuve con Juana. Estas van desde la toma de decisiones y el tratamiento hasta pues el desenlace en el fin de la vida. Entonces, el estado mental de Juana en estas últimas sesiones, ella siempre se mostró ubicada en espacio y tiempo, aun cuando presentaba dolor en la hospitalización. Ella se mostraba atenta y alerta y no habían signos de descuido personal. Desde la hospitalización, ella empezó a reportar una emocionalidad triste, empezó a reportar frustración, cansancio y decepción. Cuando el dolor se presentó, Juana mostraba una fascia dolorosa y se acomodaba en posición fetal. Ella comentaba que esta posición hacía que el dolor disminuyera. Bueno, y en la última sesión que tuvimos, Juana se encuentra somnolenta y letárgica y presenta un leve fallo en la memoria. Listo, entonces nosotros tuvimos 5 sesiones. Estas 5 sesiones estuvieron divididas en la toma de decisiones y tratamiento, en adherencia, hospitalización, dolor y desenlace de la vida. Por cada sesión nosotros encontramos distintos problemas, los cuales se los voy a nombrar a continuación, y al lado de eso les voy a comentar la intervención que se tuvo con estos problemas. Bueno, entonces en la sesión de toma de decisiones y tratamiento, lo que se trató de hacer fue una psicoeducación con ella sobre qué era la hemodiálisis y acompañar en el proceso de toma de decisión sobre si acceder a ese tratamiento o no. Entonces, lo que nosotros encontramos en esa sesión fue que había inseguridad frente a tomar la decisión del tratamiento de la hemodiálisis. Nosotros desarrollamos la guía de apoyo de Ottawa. Sin embargo, al final no se pudo tomar una decisión. Juana se encontraba muy indecisa con respecto a esto. En la siguiente sesión, en la de adherencia, Juana nos comenta que pues igual se hizo la primera hemodiálisis. Nosotros orientamos esta sesión en una ruta para que se pudiera empezar a promover hábitos de autocuidado y que promovieran la adherencia al tratamiento, además de seguir reforzando los hábitos que ya habían. Bueno, nosotros en el proceso de esta sesión encontramos 2 problemas. El primero era que Juana estaba angustiada debido a los permisos en el trabajo que él tenía que pedir, y ella nos comenta que hay una comunicación difícil con el médico tratante. Con respecto a estos 2 problemas los abordamos de la siguiente manera. Para los permisos en el trabajo, se acordó que Juana hablara con la jefe Sandra para que se pudiera hacer y acordar un horario establecido de la hemodiálisis. Y en la comunicación difícil con el médico tratante, lo que se hizo fue abordar y presentar el equipo de salud como un equipo integrado, en el cual si ella presentaba dificultades para comunicarse con el médico tratante, podía hablar con el resto del equipo y que nosotros nos comunicáramos. Que era lo importante es que ella sintiera y supiera que habían más integrantes con los cuales ella podría tener contacto. En la sesión de hospitalización, ella entra a hospitalización por una emesis aguda, y cuando hablamos con ella nos comenta, y el problema que detectamos en esa sesión es que hay miedo al tratamiento.
pues ya que ella tenía que tomar otra vez la decisión de hacerse la segunda hemodiálisis, y ella comenta que había muchos sentimientos de angustia frente a esto. Lo que nosotros procedimos a hacer fue a validar estos sentimientos e indagar la causa de este miedo. En la penúltima sesión que tuvimos con ella, esta se centró frente al dolor. Digamos, indagamos un poco sobre las causas del dolor, qué lo podía exacerbar, qué lo podía disminuir. En esta sesión encontramos 4 problemas específicos. El primero era que había una creencia sobre la hemodiálisis, que esta había sido la causante de la obstrucción que ella tenía. Había un manejo complejo del dolor, había dificultades para dormir, y Juana presentaba desinformación y poco entendimiento de la situación por la cual ella estaba pasando. Por lo tanto, acordamos con Juana para hablar con el doctor Pérez para poder después retroalimentarle sobre la situación y qué era lo que le estaba pasando. Además, acordamos hablar con las enfermeras para poder tener en cuenta en la noche, debido a que ella no podía dormir porque le daba miedo que algo le pasara en la noche. Y además recomendarles la dosis de rescate que el doctor Rodríguez le había formulado y le había ayudado para el manejo del dolor. En la última sesión, Juana, el problema que encontramos con Juana es que habían sentimientos de culpa y de autorreproche. Esta sesión la enfocamos un poco más hacia el desenlace de la vida y las preferencias que ella tenía en este momento, pues ella decidió no hacerse la hemodiálisis. Ya para esta época ella ya estaba urémica. Entonces hablamos un poquito sobre las opciones que tenía y sobre lo que se podía hacer, el manejo que se podría hacer. Entonces les quiero presentar un poco sobre la conexión que tenían todos estos problemas que les acabo de presentar, sobre las sesiones que tuvimos. Digamos que la inseguridad que ella presentó al principio sobre la decisión del tratamiento correlaciona directamente con la creencia que ella después desarrolló sobre que la hemodiálisis había sido la causante de la obstrucción y del sufrimiento que ella estaba viviendo en ese momento. Además de los estresores que tenía en ese momento, como eran las dificultades para dormir y el manejo complejo del dolor. Todo esto reforzaba también pues el miedo al tratamiento, el miedo a sí mismo, reforzaba la creencia. Y pues digamos que esta creencia se alimentaba de la desinformación que tenía, y la desinformación se debía a la comunicación difícil que tenía con el médico tratante. Digamos que Juana nunca logró entender que el antecedente de estreñimiento que ella tenía fue lo que causó la obstrucción, y que fue pues tristemente dos situaciones que se juntaron, pero que no tenían correlación, que en este caso fue la hemodiálisis y la obstrucción. Digamos, todo esto, toda esta creencia, digamos, la decisión que ella había tomado, todo esto terminó en los sentimientos de culpa y de autorreproche que ella comenta en la última sesión en la que estuvimos.